Hola, muy buenos días, profesor. En esta ocasión le vamos a presentar nuestro póster titulado Mecanismos de coagulación sanguínea, defensa vital del organismo, realizado junto con mis compañeros. Bueno, nuestro objetivo fue analizar el proceso fisiológico de la coagulación sanguínea, comprendiendo sus fases, las vías de activación y su importancia clínica, tanto en la hemostasia como en casos donde el proceso se ve alterado. La hemostasia es el proceso encargado de detener el sangrado. Consta de 3 fases principales. Número 1. Vasoconstricción. Es la contracción de los vasos sanguíneos para reducir el flujo de sangre. Número 2. Formación del tapón plaquetario. En esta fase las plaquetas se adhieren al sitio de la lesión y se activan liberando sustancias que ayudan a la agregación plaquetaria. Número 3. Coagulación. Se forma una red de fibrina que estabiliza el tapón hemostático, evitando una pérdida excesiva de sangre. En el gráfico se puede ver cómo las plaquetas cumplen 3 funciones esenciales. Número 1. Adhesión al endotelio dañado. Número 2. Activación y secreción de sustancias procoagulantes. Y por último, la agregación, formando el tapón plaquetario. ¿Qué es la coagulación? La coagulación es un proceso fisiológico fundamental que permite detener el sangrado cuando ocurre una lesión vascular. Este mecanismo involucra una serie de pasos coordinados en los que participan diversas sustancias presentes en la sangre. Su función principal es proteger al organismo contra infecciones y mantener la correcta circulación sanguínea. Cascada de coagulación. Una vez formado el tapón plaquetario, comienza la fase de coagulación, propiamente tal, también llamada hemostasia secundaria. Esta se representa en el esquema que vemos aquí, conocido como la cascada de coagulación. Esta cascada es una serie de pasos bioquímicos en los que se activan distintos factores de coagulación. Está dividida en 3 principales partes: la vía intrínseca, que se activa en contacto con el colágeno del vaso dañado; la vía extrínseca, que se inicia con el daño tisular; y la vía común, que es donde ambas convergen para formar trombina, fibrina y finalmente un coágulo estable que sella esta herida. Este esquema muestra la cascada de coagulación, que es una serie de reacciones enzimáticas que se activan como respuesta al sangrado causado por una lesión en los tejidos. Estas reacciones forman un coágulo de fibrina estable que detiene el sangrado. A continuación vamos a describir cada una de estas vías. Vamos a partir por la vía intrínseca, que es la azul. Se activa cuando la sangre entra en contacto con superficies cargadas negativamente, como el colágeno expuesto por una lesión. El factor 12 se activa a la 12A y a través de una cadena de activaciones, con la ayuda del calcio y otros factores, se forma el factor 9A, que se une a la 8A para activar el factor 10. Vía extrínseca, en este caso es la naranja. Se activa más rápidamente cuando hay un daño directo en el tejido, liberando el factor tisular 3. Este se une con el factor 7 y junto con el calcio también activan el factor 10, que es el punto de inicio de la vía común. Finalmente está la vía común, que es la morada. Ambas vías anteriores convergen con el factor 10, que al activarse a factor 10A convierte la protrombina, factor 2, en trombina 2A. La trombina transforma el fibrinógeno, factor 1, en fibrina 1A, que forma una red para detener el sangrado, y luego el factor 13 estabiliza esta red formando un coágulo de fibrina estable, que es el producto final del proceso. En todo esto es muy importante destacar que este proceso depende de la presencia del calcio y de varios factores de coagulación que deben estar funcionando correctamente. Si alguno de estos falla, como ocurre en las hemofilias o en la deficiencia de vitamina K, el proceso puede alterarse. Como también aparece en el recuadro, muestra las patologías asociadas a deficiencia de factores específicos. Tenemos la hemofilia A, deficiencia del factor 8, hemofilia B, deficiencia del factor 9, hemofilia C, deficiencia del factor 11. Enfermedad de von Willebrand afecta a la adhesión plaquetaria.
Este esquema es clave para entender cómo un pequeño fallo en cualquiera de los factores puede alterar todo el proceso. Por eso, como futuras enfermeras, debemos conocer estas rutas, especialmente al tratar con pacientes anticoagulados, postoperatorio o trastornos de hemofilias. La fibrinólisis es el proceso fisiológico mediante el cual el organismo disuelve los coágulos de fibrina que se forman durante la coagulación de la sangre. Es un mecanismo esencial para mantener el equilibrio hemostático, evitando tanto como hemorragias como trombosis excesivas. ¿Cómo funciona la fibrinólisis? El proceso implica varias etapas y componentes. Número 1. La activación del plasminógeno. El plasminógeno es una proteína inactiva presente en el plasma. Se convierte en plasmina por la acción de activadores como TPA, activador tisular del plasminógeno, UPA, activador del plasminógeno tipo uroquinasa. Número 2. Acción de la plasmina. La plasmina es una enzima que degrada la fibrina, el componente estructural del coágulo. Rompe la fibrina en productos solubles llamados productos de degradación de fibrina. Número 3. Regulación del sistema. El proceso está regulado por inhibidores para evitar una disolución excesiva de coágulos, como PAI-1, inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1. A2, antiplasmina, inhibe directamente a la plasmina. El mecanismo de coagulación es fundamental en la enfermería porque nos permite comprender cómo el cuerpo responde ante una lesión y cómo prevenir complicaciones como hemorragias o trombosis. Este conocimiento es clave para el manejo seguro de pacientes, especialmente en situaciones quirúrgicas, tratamientos con anticoagulantes y cuidados críticos. Además, nos ayuda a interpretar exámenes, identificar signos de alarma y educar al paciente para asegurar una atención integral y basada en evidencia. Con esta presentación buscamos resaltar la importancia del mecanismo de coagulación como una defensa natural del cuerpo frente a lesiones. Agradecemos su atención, muchas gracias.